Bienvenidos a este segundo segmento en el que reflexionaremos sobre la educación bancaria y el mantenimiento del statu quo en Colombia. En este episodio hablaremos en torno a la pregunta: ¿qué problemática implica la educación bancaria en Colombia y cómo afecta al proceso educativo de la sociedad? Hablar de educación no es solo hablar de escuelas, contenidos o metodologías, es hablar de poder, de libertad y del tipo de sociedad que estamos construyendo. En el contexto colombiano, uno de los desafíos más profundos del sistema educativo es la persistencia de prácticas que reducen el acto educativo a la simple transmisión de información, anulando la voz, la experiencia y la capacidad crítica de los estudiantes. La persistencia de la educación bancaria en el sistema educativo colombiano es uno de los grandes problemas que afronta la educación actual. Este modelo se caracteriza por la transmisión mecánica de contenidos, la memorización y la ausencia de diálogo. Como señala Ocampo, retomando a Freire, en la educación bancaria, el educador es quien sabe y el educando quien no sabe. Ocampo, 2008, página 63. Además de esto, ¿qué otra crítica hace Freire de la educación bancaria? Paulo Freire denominó a este enfoque educación bancaria, un modelo que concibe al estudiante como un recipiente vacío que debe ser llenado, y al docente como el único poseedor del saber. Esta lógica no solo empobrece el aprendizaje, sino que, como advierte Freire, contribuye a la reproducción del orden social existente, promoviendo la adaptación antes que la transformación. Miremos ahora cómo se articula esta crítica de Freire con otros autores. También, Freire advierte que este modelo contribuye a la adaptación de los oprimidos al mundo de la opresión. Ocampo, 2008, página 66. Esta crítica se articula con el pensamiento de Immanuel Kant, quien defendía el uso público de la razón como base de la autonomía humana. Educar, desde Kant, es enseñar a pensar por uno mismo, no a repetir lo que otros dicen. Por ello, la educación bancaria contradice tanto a Freire como a Kant, al inhibir el pensamiento crítico y debilitar la autonomía del sujeto. Desde una perspectiva complementaria, Martha Nussbaum nos recuerda que una educación verdaderamente humana debe formar sujetos capaces de pensar críticamente, cuestionar la autoridad y desarrollar empatía frente a la realidad del otro. Cuando la educación se limita a la memorización y al silencio, se debilitan las capacidades fundamentales para la vida democrática y se renuncia a la formación de ciudadanos autónomos. Ivan Illich critica la escolarización tradicional por convertir el aprendizaje en un proceso pasivo y dependiente de la institución. Para Illich, la escuela reproduce jerarquías sociales y legitima saberes impuestos, anulando la autonomía del sujeto. Coincide con Freire en que la educación bancaria adiestra más de lo que libera. Henry Giroux, uno de los principales representantes de la pedagogía crítica contemporánea, critica los modelos educativos que eliminan el pensamiento crítico y convierten a los estudiantes en consumidores de información. Propone al docente como transformador y no como simple transmisor. John Dewey, aunque anterior a Freire, cuestionó la educación basada en la memorización y la autoridad. Para Dewey, aprender es una experiencia activa, social y reflexiva. La educación bancaria contradice su idea de educación democrática y participativa. Por último, Boaventura de Sousa Santos cuestiona la monocultura del saber en la educación formal. La educación bancaria invisibiliza saberes populares, comunitarios y alternativos. Propone una ecología de saberes, cercana al diálogo freireano.
A manera de reflexión, ¿qué implica entonces superar la educación bancaria en Colombia para de esta manera educar estudiantes con espíritu y pensamiento crítico? La implicación radica en poder transformar la educación en un espacio de diálogo, reflexión y pensamiento crítico. Una educación inspirada en Freire y Kant puede formar ciudadanos autónomos, capaces de cuestionar la realidad y participar activamente en la transformación social. Según Freire, en su Pedagogía del Oprimido 1970 sobre 2005, la educación bancaria, al anular el poder creador de los educandos, estimula su ingenuidad y no su criticidad, satisfaciendo así los intereses de los opresores, que no desean la promoción de la comunidad sino su domesticación. Por tanto, se hace necesario formar educandos libres con la capacidad de analizar, reflexionar y tomar decisiones de manera crítica para de este modo, superar las barreras que aún se adolecen por la educación bancaria. En conclusión, superar la educación bancaria no depende de un simple ajuste metodológico, sino una decisión ética y política sobre el sentido mismo de educar. Como advierte Paulo Freire, cuando la escuela se limita a depositar contenidos y silenciar la voz de los estudiantes, renuncia a su potencial emancipador y se convierte en un instrumento de domesticación que perpetúa las desigualdades existentes. Para cerrar este episodio, te invito a meditar y opinar en base a estas 3 preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo puede la escuela colombiana promover el uso público de la razón? 2. ¿Qué cambios pedagógicos son necesarios para superar la educación bancaria? Y 3. ¿De qué manera una educación crítica puede contribuir a una sociedad más justa? Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.